Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Empezamos el día hablando de bienestar animal. Gracias, Katy, por la presentación. Gracias a Proteína Viva por invitarme y a Kiwa por traerme una vez más aquí a Ecuador. Tuve la oportunidad de estar en la primera edición de Proteína Viva hace 2 años. En ese momento incluso poder compartir con empresas ecuatorianas referentes del sector la entrega de un certificado de bienestar animal. Y hoy lo que vengo a explicaros es, el tema central es la certificación en bienestar animal, pero me gustaría hacer un recorrido desde la definición de bienestar animal. Sí. Lo que voy a hacer es una pequeña introducción con una definición de bienestar animal. Luego quiero explicaros cómo podemos evaluar el bienestar animal. Continuaré con algunos ejemplos prácticos de cómo llevamos a tierra la evaluación del bienestar animal, porque lo que me encuentro muchas veces aquí en Latinoamérica, en todas las veces que he tenido oportunidad de visitar diferentes países, es que la gente me dice, sabemos que el bienestar animal ya se viene, pero encuentro que no nos hacemos a la idea de cómo llevarlo a tierra, y eso quiero ponerlo también en valor. Luego, una parte muy importante en la que me detendré es cómo el bienestar animal impacta en toda la cadena de valor. Eso es importante que seamos conscientes. Y finalmente, pues entraremos a evaluar esas empresas que implantan buenas prácticas de bienestar animal, el retorno económico que obtienen, algunos ejemplos prácticos. Y terminaremos ya hablando pues, de la certificación en sí de bienestar animal, de los diferentes estándares de evaluación de bienestar animal y de certificación que tenemos disponibles y con los que podemos trabajar, y cuáles podrían ser algunos de los criterios que las empresas que estén interesadas en poder certificarse pues los tengan en cuenta para tomar esa decisión. Aquí quiero empezar haciéndoos una pregunta. 8:49 de la mañana, hablando de bienestar animal, os pregunto a vosotros, ¿qué es para vosotros el bienestar animal? Os dejo unos segunditos a que reflexionéis y a que penséis qué es para vosotros bienestar animal. Seguramente muchos de nosotros la pregunta, o como hayamos respondido a esta pregunta, puede ser, ¿es lo que yo hago por el animal? ¿Es cómo yo trato al animal? ¿Es la alimentación que yo doy al animal? ¿Es el tratamiento médico que yo doy al animal? Pues ojo porque en esta respuesta lo que hemos hecho es cambiar el sujeto. El sujeto de la pregunta era el animal, y en la respuesta yo estoy hablando de lo que yo estoy haciendo por el animal. Eso es protección animal. Eso es esta primera imagen que tenemos aquí. No es bienestar animal. No está mal, ni mucho menos, la protección animal, y nos puede ayudar a conseguir un mayor bienestar animal. Pero cuando queremos hablar de bienestar animal, tenemos que bajarnos, y yo me bajaría por aquí y estaría con vosotros, a mirar al animal, a sentarnos al animal y a evaluar cómo el manejo y cómo el entorno de mis instalaciones, por ejemplo, están afectando al propio animal. Y ahí es como yo estoy evaluando bienestar animal. Lo otro es protección animal. A partir de aquí, de esta definición de bienestar animal, y pensando, recorriendo un poquito la historia rápidamente de la ciencia del bienestar animal, yo diría que esa ciencia nace en 1964 en Inglaterra con la publicación de un libro por parte de una escritora, de Ruth Harrison. Ese libro era Animal Machines, en el que se denunciaba el trato que los animales recibían, sobre todo en las granjas y también en las plantas de sacrificio. Todo eso pues creó toda una polémica social muy fuerte en Inglaterra en esos años. Fijaros que ya estamos hablando de 1964, y ahí nace el gobierno británico, encarga al Comité Bramble que defina el bienestar animal. Y el Comité Bramble, los estudiosos se encuentran con un problema, se encuentran con el problema de que no existe una
definición universal o una única definición del bienestar animal. Tenemos que hablar o podemos hablar de diferentes enfoques para definirlo, ¿no? Tendríamos uno que podríamos definir el bienestar animal un poco como lo hacemos también en las personas desde el estado emocional. Aquí el problema que tenemos es que es difícil definir las emociones de los animales. Lo conseguimos hacer, lo conseguimos evaluar, lo conseguimos medir. Y podríamos también tener algunos comentarios de compañeros que nos dijeran, bueno, más que el estado emocional, es la salud la que puede definir el bienestar animal. Sí y no. Y os pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Yo ayer estaba también aquí en la feria, estaba con muchos compañeros que ya conozco de aquí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miquel? Qué bien que vienes a hacer esta exposición mañana. Y yo sí, la verdad es que estoy muy contento de poder compartir este momento, estos 40 minutos de bienestar animal en el día de hoy. Y resulta que esta mañana yo recibo un correo electrónico de unas pruebas médicas que me había hecho hace 15 días y recibo una mala noticia, me quedan 4 días. En 4 días estoy pajarito. Me da tiempo a volver a España, a despedirme y se acabó. Ha cambiado algo mi estado de salud. O sea, me vuelvo a encontrar hoy con las personas y me dicen, oye, ¿qué tal, Miquel? ¿Cómo te encuentras? Pues estoy hecho polvo porque me han dado esta noticia. ¿Ha cambiado algo mi estado de salud de ayer por la tarde a hoy? La verdad es que nada. Simplemente es que me han dado una mala noticia y mi estado emocional es completamente distinto. Entonces, por tanto, el estado emocional sí que define el bienestar animal y tenemos que tenerlo en consideración. Pero no solamente nos podemos tener en cuenta el estado emocional. Podríamos tener otro enfoque para definir el bienestar animal, que podrían ser las condiciones naturales. Siempre pensamos en que aquellos animales en los que viven en entornos que se asemejan más a unas condiciones naturales, en la típica imagen de una vaca pastando en un prado verde, la identificamos rápidamente con bienestar animal. Pues no siempre, no es así. Y aquí podríamos comparar sistemas extensivos de Costa Rica con sistemas completamente intensivos del norte de México, de la zona de Torreón, y no necesariamente los animales que viven en Costa Rica en condiciones más, digamos, naturales, tienen un mayor bienestar que aquellos animales que viven en ganaderías más intensivas. Por lo tanto, hay bienestar animal en ganaderías intensivas, en ganaderías semiextensivas y en ganaderías extensivas. Hay algunos factores que favorecen el bienestar animal en un tipo de producción y en otros otro. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Y además, esta definición choca con las leyes de Darwin, ¿no? Que decían que solo las especies más adaptadas al entorno sobreviven. Y entonces, bueno. Y por otro lado, tendríamos un tercer enfoque que podría ser... me olvidaba, perdón, una parte muy importante. En cuanto a las condiciones naturales y aquellos animales que viven en condiciones y en entornos más cercanos a la naturaleza, hay un aspecto muy importante que tenemos que recoger. Que en ese entorno sí que es muy importante que los animales pueden expresar la conducta natural de la especie. Y eso es tremendamente importante. Nosotros en nuestros entornos, vamos a llamarlos modificados, en nuestras ganaderías intensivas o semi-intensivas, tenemos que trabajar mucho por ofrecer a los animales esos aspectos que puedan favorecer la expresión de su conducta natural. Por lo tanto, eso es lo que vamos a recoger de este enfoque en la definición. Y por último, tendríamos un tercer enfoque en el que podríamos definir el bienestar animal, que son los costes de adaptación al entorno. Nosotros cuando vivimos en un entorno, pues nuestro cuerpo intenta adaptarse al entorno y cuanto mayor estemos adaptados, mejor es nuestra salud. Aquí tenemos indicadores que sí que podemos medir. Por ejemplo, tendríamos, a mí me pasaba ayer, yo vivo a nivel del mar, aquí estaba ayer, caminé una cuestecita así y ya sentía fatiga. No sé a cuántos metros estamos aquí en Quito, pero ya lo sentía. Entonces, frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, lo puedo medir. Tengo menor bienestar porque no he conseguido adaptarme de momento. En el momento en que sigo sin poder adaptarme, aparecen enfermedades, aparecen lesiones, tanto son indicadores que yo puedo medir, objetivos, y en aquellos animales en los que no se adaptan para nada en el entorno, mueren. Es decir, si yo no consigo adaptarme a la altitud de Quito, o me marcho a España o aquí me quedo pajarito, ¿no? Entonces, aquellos animales que están mejor adaptados
son los que mejor y los que tienen ausencia de enfermedad, ausencia de lesiones, y un indicador muy importante de bienestar animal sería el tanto por ciento de mortalidad. Esto sería el enfoque que recogió, vuelvo un poquito al recorrido histórico de lo que es la definición de bienestar animal. Este es el enfoque que recogió el Comité Bramble y a partir del cual definió el bienestar animal en una definición que la hemos mantenido, una gran definición que la hemos mantenido durante mucho tiempo, que son las 5 libertades. Pero aquí quería un poco también detenerme y explicaros que cuando hablamos de bienestar animal, si hablamos actualmente de las 5 libertades, estamos hablando de unos conceptos ya que quedan obsoletos. Ahora tenemos que hablar principalmente de los 5 dominios. ¿Qué pasó? Que durante muchos años se hablaron de estas 5 libertades, pero aproximadamente en el 2008-2009 la Farm Animal Welfare Council reflexiona y dice: estamos definiendo el bienestar animal desde aspectos de ausencia de hambre, ausencia de incomodidad, ausencia de dolor, ausencia de miedo. Por poner otro ejemplo, imaginaros que me hacen la pregunta: oye, ¿qué tal está tu hijo? Y yo vengo haciendo una terapia y le digo: pues muy bien, la verdad es que he hecho una terapia, estar más tranquilo para poder hablarle mejor. Otra vez, fijaros, yo qué es lo que he hecho, yo te estoy preguntando por cómo está tu hijo, y ya no le grito ni le pego. Es un poco burro lo que estoy diciendo. ¿Podríamos hablar de bienestar de nuestros hijos porque no le estoy pegando ni gritando? Es decir, no le grito, ausencia de miedo. No le pego, ausencia de dolor. Es una barbaridad. Entonces tenemos que empezar, y aquí ya se plantea la Farm Animal Welfare Council, en empezar a evaluar el bienestar de nuestros animales con indicadores positivos de bienestar. Y es en lo que se está trabajando actualmente. Y ahí coincidió con un proyecto que hubo a nivel europeo, que es la Welfare Quality, que a partir del cual se hablan ya de los 4 principios y los 12 criterios, y actualmente pues ya se define el bienestar animal y ya hablamos del bienestar animal desde un concepto de los 5 dominios, en los que tenemos en cuenta la buena alimentación, el buen alojamiento, la buena salud, un comportamiento apropiado de los animales y todos estos indicadores y estos principios hacen que tengamos un estado de bienestar, un dominio mental positivo de los animales. Y actualmente, ya por terminar con este recorrido histórico, pues ya en Europa se está trabajando también con otro Action Cost, que empezó en el 2022, que acaba en este noviembre del 2026, donde se están evaluando muchos indicadores positivos de evaluación del bienestar animal y que se están evaluando a nivel científico y viendo cómo nosotros los podemos llevar a nuestras granjas que sean válidos, repetibles y con respaldo científico para poder evaluar el bienestar animal. Vale, pues lo que os decía, ¿y cómo llevamos toda esta práctica a la práctica? ¿Cómo evaluamos el bienestar animal en nuestras granjas? Porque, muy bien, el bienestar animal se viene, el bienestar animal es importante, pero ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes formas, bueno, hay principalmente 2 formas de evaluar el bienestar animal. Son 2 enfoques distintos. Uno es un enfoque con indicadores basados en el animal, es decir, con la observación del propio animal, y otro podría ser una visión con indicadores del entorno. Yo creo que lo ideal es una conjunción de ambos. Tendríamos que buscar en los estándares que evalúan bienestar animal que se evalúen indicadores basados en el animal e indicadores basados en el entorno cuando no tenemos indicadores en los que podemos evaluar mediante la observación del animal. En ese sentido, y yo aquí lo que quiero hacer también es poner en valor pues aspectos que las ganaderías, las plantas de beneficio, es decir, en todos los eslabones de la cadena alimentaria donde nosotros tenemos el animal vivo, donde podemos trabajar en su bienestar animal, lo que quiero es que os deis cuenta que ya estáis haciendo muchas cosas por el bienestar animal. Simplemente a veces hay que pararse a medirlo, pararse a evaluarlo desde otro lugar, ¿no? Desde, como decíamos antes, no solo fijarnos en las instalaciones, sino bajar y entrar en los corrales, evaluar al animal, pararnos a observar. A mí algo que me ha enseñado
esta profesión, y de la que estoy agradecidísimo, es que he aprendido a pararme a observar. Y de la observación obtenemos muchísima información de los animales, de cómo se comportan, de cómo acceden a los recursos, de cómo acceden a los bebederos, de cómo acceden a los comederos. Y todo eso es lo que tenéis que vosotros, digamos, cambiar ese punto de vista desde donde lo veis. Por ejemplo, la condición corporal, ¿no? En el principio de buena alimentación, la ausencia de hambre prolongada, podríamos tener en cuenta, pues, como decíamos antes, el tipo de alimento que yo estoy dando a los animales. Está claro que es súper importante que le estemos dando un balanceado apropiado a su etapa productiva, etcétera. Pero como yo evalúo realmente la ausencia de hambre y un indicador basado en el animal es mediante la observación del animal y la condición corporal de ese animal. Yo tengo que evaluar condición corporal. En el caso, por ejemplo, de ausencia de sed prolongada, aquí sí que es un indicador que lo que estamos haciendo es evaluar instalaciones, porque es un buen indicador y porque evaluar el estado de hidratación de un animal, evaluar el tiempo de relleno capilar, evaluar las coloraciones de la cresta, por ejemplo, de las gallinas, puede ser un indicador que es difícil de evaluar, requiere de un entrenamiento y no siempre vamos a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, nos vamos a fijar en el número de bebederos que están disponibles para los animales, en la limpieza de esos bebederos, en el flujo del agua, en los centímetros lineales de bebedero que estamos ofreciendo a las vacas, o en el número de nipples que le estamos ofreciendo a los pollos broilers en crecimiento. Entonces, aquí nos vamos a fijar en bebederos, eso es un buen indicador. A nivel de buen alojamiento, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto que vosotros controláis el confort térmico de vuestros animales, porque a mí me pasa muchas veces cuando estoy auditando y cuando en el resumen final le hago una explicación al ganadero, le explico, pues mira, en aquella esquina de allí tenías animales jadeando, en esta esquina, en esta otra parte del galpón los animales estaban bien. Entonces, podemos tener un control y un registro de las temperaturas del galpón, pero no necesariamente eso signifique que los animales en las diferentes zonas y en los diferentes momentos del día puedan estar teniendo un buen confort térmico. Entonces, lo que nos vamos a fijar es en animales que jadean, por ejemplo, en gallinas o en pollos broilers. En el caso de los cerdos, el indicador que solemos tomar es el apiñamiento o los temblores de esos animales cuando los estamos recibiendo en las plantas de beneficio para ver si han hecho un transporte correcto, en buenas condiciones, en las que el animal o llega temblando o llega jadeando, porque está teniendo ausencia de confort en ese sentido. Y, por ejemplo, en el confort durante el descanso podríamos también tener en cuenta el estado de la cama o la cama que le estamos ofreciendo a los animales. Pero vuelvo otra vez al principio, yo me quiero fijar en el animal. Si el animal en esa cama que se está acostando cada día de su vida, en toda su etapa productiva, que muchas veces pueden ser muy largas, tiene confort. Entonces, en porcino, por ejemplo, evalúo bursitis y el grado de esas bursitis. En pollos broilers evalúo suciedad de la pechuga. Cuando tengo camas húmedas voy a tener una pechuga mucho más sucia. En vacuno evalúo tiempos de tumbado, por ejemplo, camas muy mullidas, muy confortables, la vaca se va a tumbar mucho más rápido. Lo cronometro, eso es un indicador que yo puedo identificar y evaluar rápidamente. Y así para cada uno de los principios, ¿verdad? Pues, por ejemplo, suciedad de la cama también sería suciedad de la capa, como en vacuno, también sería un indicador de confort durante el descanso. En porcino también evaluamos la suciedad de la capa de los animales. Y en el aspecto de buena salud, ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor inducido por el manejo, aquí también es un aspecto en el que pienso que tenemos muchas oportunidades de mejora y de trabajar, y que también es importante que comentemos que hay muchas veces aspectos de bienestar animal que pueden chocar con aspectos productivos, y lo que hay que buscar es el equilibrio. Yo nunca estoy olvidando que somos empresas en las que estamos buscando mejorar nuestra producción, mejorar la expresión genética de esos animales y aumentar la productividad, ¿no? Pero sin olvidarnos del bienestar animal. Y hay veces que hay pues algunos aspectos que pueden chocar. Bueno, aquí podría ser, por ejemplo, el tema del corte de picos. Pues lo realizo.
¿Para qué? Para evitar problemas de picaje y de comportamientos agresivos entre las aves que se me van a poder dar y que van a poder comprometer mucho la salud de los animales que yo tengo en mis galpones. Puedo hacer descorne en el vacuno, puedo hacer el corte de colas en porcino. Pues a día de hoy son problemas que tenemos que son multifactoriales y que la mejor manera que tengo de controlarlo pues es realizando pues estas mutilaciones que provocan dolor al animal, y lo que se trata es de que las hagamos de la mejor manera posible, a una determinada edad, utilizando anestesia, analgesia, etcétera, o haciendo un picaje, corte de pico muy temprano, y no hacer dobles cortes de pico, por ejemplo. Entonces, todo eso son aspectos que los tenemos que empezar a integrar, a pensar y a ver cómo los podemos manejar de una mejor manera, que es posible. Y yo creo que aquí sí que tenemos muchas oportunidades para trabajar y para mejorar. Y por último estaríamos pues esos aspectos emocionales que decíamos, que son tan importantes y que yo creo que los protocolos de evaluación de bienestar animal no los pueden olvidar, y que es que busquemos un entorno. Pues nuestros animales de producción viven en entornos, a mí me gusta llamarlos modificados, ¿no? Pues instalaciones que nosotros estamos dando a estos animales más o menos intensivas. Aspectos de buena alimentación, de buena salud y de buen alojamiento, en mi experiencia ya los trabajamos, pero nos estamos olvidando todavía un poco, queda mucho por hacer a nivel de temas de comportamiento. Y aquí estoy hablando del enriquecimiento ambiental para favorecer que los animales puedan expresar esa conducta natural de la especie. Aquí estaríamos hablando de evaluar expresión y conducta social entre animales. O sea, pasamos un tiempo evaluando cómo los animales se relacionan unos entre otros. Cogemos un grupo, cogemos toda esta fila y yo durante 5, 15 minutos, 20, en función de lo que esté establecido, voy a ver cómo entre vosotros os relacionáis. Eso es importante y lo hacemos en los animales. Expresión de otras conductas. Vemos si los animales tienen esas oportunidades para, en los cerdos, por ejemplo, ozar, buscar. Es un animal que necesita explorar. Si no puede explorar, esa incapacidad para expresar esa conducta natural la va a redirigir en otros comportamientos anormales. Vamos a buscar comportamientos positivos, los que decía, por comportamientos de juego. En las gallinas vamos a buscar comportamientos de baños de arena, de acicalamiento, de búsqueda de alimento. Todos esos son aspectos de conducta y de expresión que son importantes que los trabajemos y que de alguna manera se los facilitemos a los animales. Y por último, ya estaría el estado emocional positivo, en el que yo evalúo cómo esos animales viven en el entorno en mi granja, ¿no? Cómo ellos están viviendo durante todo ese tiempo que pasan en su vida productiva. Y si esto se evalúa tanto en granja, me he referido mucho a granja, como en plantas de sacrificio. En plantas de sacrificio también es muy importante la evaluación del bienestar animal a la recepción de los animales, a la espera de los animales en los corrales, antes de su sacrificio, en la conducción de los animales al sacrificio y el propio sacrificio. En ese sentido también hay un gran trabajo por hacer. Creo que aquí podemos explicar, interviene mucho todos los técnicos, podemos explicar muchas cosas, poner en valor su trabajo y poder trabajar muchos aspectos. Bien, no me detengo mucho más aquí porque podría hablar mucho, y lo que quiero es que ahora veáis cómo el bienestar animal se integra en toda la cadena de valor agroalimentaria. Esto me parece que es muy importante y que lo tengamos muy en cuenta. El bienestar animal no solo está en la producción primaria o primera, no solo está en las plantas de beneficio o en los mataderos, no solo está en las plantas de transformación, también está al final de la cadena alimentaria, cuando nosotros comunicamos al consumidor, cuando nosotros ponemos un producto a la venta a nuestros consumidores y les estamos ofreciendo una proteína de gran valor, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Y por qué? ¿Y cómo afecta? Fijaros el gran trabajo que vosotros hacéis y la responsabilidad que tenemos en toda la cadena agroalimentaria. A nivel de la producción primaria, todas aquellas empresas, productores que trabajan ya con buenas prácticas de bienestar animal, están trabajando en aspectos de responsabilidad y en aspectos de sostenibilidad. Hay aquí otro compañero hablando de bienestar animal y sostenibilidad. El bienestar animal
aumenta la sostenibilidad de nuestras granjas a nivel medioambiental y a nivel económico, también es muy importante. Necesitamos mejorar indicadores productivos. Tiene un impacto directo el bienestar animal sobre la salud de los animales, es decir, tenemos mayor incidencia de enfermedades, si podemos también bajaremos los tantos por cientos de mortalidad y eso nos va a permitir también hacer un uso más consciente de los antimicrobianos. Y aquí tenemos una responsabilidad social, las granjas, en el uso de los antimicrobianos. Tenemos que intentar hacer un uso responsable de los antimicrobianos porque la principal preocupación de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es, y lo que será la principal causa de muerte dentro de unos años, es la resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, nosotros somos responsables de cómo hacemos uso de los antimicrobianos en granja. Si nosotros trabajamos con mejoras a nivel de bienestar animal, nosotros vamos a poder hacer una reducción en su uso. Perdón, me paso. A nivel de lo que es las plantas de beneficio en los transportes, estamos trabajando en bienestar animal, estamos trabajando en calidad e inocuidad de producto, importantísimo. Y a nivel de lo que es de poner el producto ya a la proteína, huevos, carne, leche, lo que estemos nosotros produciendo en los lineales de los supermercados, aquellas empresas que trabajan con buenas prácticas en bienestar animal son empresas que son éticamente pues, mucho más responsables, más alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, más preocupadas por todas las inquietudes que también los consumidores están cada vez demostrando más, quieren saber de dónde reciben pues, o cómo viven los animales de los que al final obtenemos esas proteínas y de las que cada día las tenemos en nuestro plato, ¿verdad? Y por último, la importancia hablábamos de la inocuidad alimentaria, de la seguridad alimentaria. A mayor bienestar, aseguramos inocuidad, aseguramos seguridad alimentaria, que es, podemos ofrecer alimentos y proteínas a todos nuestros ciudadanos. ¿Y cómo impacta esto? Algunos ejemplos del retorno económico que tenemos en la producción implantando buenas prácticas de bienestar animal, porque al final parte de la sostenibilidad de una empresa pecuaria es que implantemos buenas prácticas y tengamos un retorno económico. Algunos ejemplos que os puedo poner aquí. Esto es un caso real de una granja en concreto de gallinas ponedoras de Costa Rica, en la que empezaron a trabajar con un estándar de evaluación de bienestar animal y con buenas prácticas. Y recogimos datos en la semana 40 de vida de esos animales. Fijaros que esos animales van a estar en la granja hasta la semana 96, 100 aproximadamente, es su vida productiva. Ya comparamos dos lotes, un lote que se estaba manejando con las condiciones habituales y otro lote en los que habíamos mejorado las condiciones, principalmente densidades, ventilación, aumento de centímetros lineales de comedero, aumento de número de bebederos por animal. Y lo que nos encontramos aquí es que en el lote 1, en las condiciones habituales, es la línea que tenéis en el gráfico, la línea azul, y con respecto al lote 2, en el que se estaba trabajando con buenas prácticas de bienestar animal, vimos que había un menor atraso en el inicio de la curva de la puesta. Aquí estábamos empezando sobre la semana 18, la puesta de esos animales, y en el caso de la persistencia de la curva de la puesta también se mantuvo mucho más estable a diferencia del lote 1. ¿Qué significaba a nivel económico esto? Esta diferencia porcentual, en la semana 40 estábamos hablando de una diferencia de un 3,2% en un grupo de unas 10.000 gallinas ponedoras, que son poquitas, y teniendo en cuenta un precio de venta del huevo, os estoy hablando del precio de venta de Costa Rica de $2,97 por kilo, esto era creo que el año pasado, yo no sé a cuánto se estará vendiendo ahora, esto suponía un ahorro semanal, un retorno económico semanal de casi $400 por granja de 10.000 animales, multiplicar. Otros aspectos que están directamente relacionados, pues también en ponedoras, ampliando el espacio por ave, mejorando la ventilación y la accesibilidad, pues podemos llegar a reducir la mortalidad de un 8 a un 3,2%, mejorando a nivel de enriquecimiento ambiental. Aquí es un aspecto en el que tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, aspectos de
aportar baños o zonas donde las gallinas puedan darse esos baños de arena o zonas donde se puedan perchar. También hay una disminución significativa de las conductas agresivas y la mortalidad por heridas baja de un 5,5 a un 2,8%. Multiplicarlo también a nivel económico, ¿cuánto supone esto? Otros ejemplos a nivel del sector lechero, también esto es un estudio en el que pues está documentado y aquí hicimos estos son pesos mexicanos, hay una relación muy directa de las condiciones ambientales del confort térmico de los animales de las vacas lecheras, ¿no? Nosotros podemos medir la temperatura, podemos medir la humedad y está estudiado que en ITH por encima de 72, ya se está hablando de 68, estamos repercutiendo una reducción de un 0,2 kilos de leche diarios. ¿Esto qué significa? Imaginaros que vivimos en una zona donde durante 2 meses tenemos temperaturas de 30 grados, humedades muy altas del 80%, eso significa un ITH del 82, de 10 puntos con respecto a ese límite de los 72, y esto supone una pérdida de 2 litros de leche por vaca y día. En un rancho mediano de 3.000 vacas, en 2 meses de calor, esto supone en pesos mexicanos una pérdida de 3.960.000 pesos mexicanos, que si no me equivoco son en torno a 200 o 230.000 dólares. O sea, es una barbaridad de dinero simplemente por controlar las condiciones ambientales y poner medidas para bajar y mejorar el confort térmico de los animales. Y también hay otros estudios aquí relacionados con la parte del tiempo de descanso que podemos ofrecer a nuestras vacas. No me detengo aquí, ya hemos hablado de la importancia del uso y de la reducción del uso de antimicrobianos, de las granjas que trabajan en bienestar animal, son granjas mucho más alineadas con la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otro compañero que está hablando y que me hubiera encantado poder escuchar su ponencia sobre este tema. Y por último, lo que ya sí que quería detenerme es en la parte de la certificación. Daros cuenta que nosotros espero que os hayáis dado cuenta de que ya estáis haciendo muchas cosas a nivel de bienestar animal. Y os podéis acoger y alinear a diferentes estándares de evaluación de bienestar animal. El broche final que podéis dar y el paso que podéis dar es certificar vuestras buenas prácticas a nivel de bienestar animal mediante diferentes estándares y generando, esto lo que genera la certificación al final y el reconocimiento con un sello de bienestar animal, lo que aporta es confianza y transparencia al consumidor. Hay diferentes estándares en los que podemos evaluar el bienestar animal, de reconocimiento nacional, de reconocimiento internacional, estándares que han sido desarrollados por las interprofesionales del sector avícola, del sector porcícola, a nivel de país, y hay otros incluso estándares que son privados, que empresas pues, comprometidas con el bienestar animal establecen un protocolo que es auditado por determinados auditores. ¿Qué es lo importante? Que cuando nosotros como empresa queremos nos planteamos que nos vamos a certificar en bienestar animal, lo importante es pensar en, bueno, bien, que yo ya estoy trabajando con buenas prácticas de bienestar animal, ¿qué me aporta a mí el hecho de que yo me certifique en bienestar animal? Pues hay unos beneficios que son muy claros. Uno podría ser, por ejemplo, en el que me permite dar continuidad a todas esas buenas prácticas que estoy yo realizando en el día a día, porque yo sé que si voy a tener una auditoría interna o voy a recibir una auditoría externa por parte de una entidad de certificación o por parte de un cliente, me voy a preocupar en que mis buenas prácticas de bienestar animal se mantengan en el tiempo. Si se mantienen en el tiempo, también voy a poder trabajar en procedimientos concretos, es decir, establezco un orden, puedo obtener indicadores medibles y a partir de esos indicadores pues tomar decisiones, ¿no? Eso es de gran importancia. Como decíamos antes, las certificaciones y la comunicación al consumidor mediante un sello en el producto final, al final lo que está haciendo es responder a la demanda del consumidor, a esa inquietud que el consumidor tiene por conocer exactamente de dónde proceden las proteínas
y cómo han sido tratados y cuidados esos animales en nuestras granjas, en el transporte y en el sacrificio. Es decir, estamos respondiendo a la demanda del consumidor, estamos generando mucha mayor confianza. Cuando yo tengo un cliente que en sus políticas de empresa está preocupado por el bienestar animal o la tiene en consideración, si yo le puedo presentar una certificación en bienestar animal objetiva e independiente, directamente tengo la puerta más abierta que si no estoy certificado, y eso me permite acceder a nuevos mercados y a nuevos targets. Así que realmente es muy importante. ¿Qué criterios puedo tener para elegir uno u otro sello de que estábamos hablando anteriormente? Pues bueno, un aspecto que tengo que pensar y que tengo que tener muy claro es a dónde me voy a dirigir, a qué mercado me voy a dirigir, a un mercado nacional, a un mercado internacional. Entonces, en función de eso, voy a buscar un estándar que sea de reconocimiento nacional, un estándar de reconocimiento internacional. Otros aspectos que voy a tener, como yo os hablaba antes, son indicadores de observación en el animal de base científica. Es importante que cuando nosotros evaluemos el protocolo al que nos queremos certificar, tengamos también en cuenta aquellos indicadores de bienestar animal en cómo se han desarrollado. Lo que decíamos antes, si son indicadores de evaluación y observación del animal, si son indicadores que tienen una base científica, y otro aspecto muy importante, si ese estándar no se olvida de evaluar el comportamiento, que hemos hablado de la importancia que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué me sirve esto? Porque ante cualquier momento o pregunta o cuestionamiento que yo pueda obtener de cómo yo evalúo el bienestar animal, siempre que pueda responder que estoy utilizando indicadores validados y con respaldo científico y que se están, digamos, reevaluando muchas veces, me da un respaldo a mí, como por la robustez del estándar que estoy utilizando. Es importante también que tengamos en cuenta quién realiza las auditorías, entidades de tercera parte, bueno, entidades de tercera parte o los propios dueños o estándares del protocolo. Es importante que tengamos en cuenta también los técnicos que están evaluando el protocolo, qué formación tienen, qué formación académica, qué seguimiento se les hace, qué supervisiones se les hace a las horas de evaluar. Y otro aspecto muy importante que yo tendría en cuenta es también que siempre que busque un estándar de evaluación de bienestar animal, me asegure, quizás no es tanto a nivel, o podría alejarse un poco de lo que es la propia evaluación de bienestar animal, pero yo tengo que buscar un estándar que dé cumplimiento también a los requisitos legales del país, porque yo no puedo emitir un certificado a una empresa que incumple algún requisito legal del país. Eso es cierto que aquí, por ejemplo, en Ecuador, pues sí que hay muchísimo debate a nivel, o ha habido en el año pasado o el anterior, muchísimo debate a nivel político de normativas de bienestar animal. Bueno, es importante que mi estándar también se alinee con esos requerimientos del país. También es importante el reconocimiento que tiene a nivel internacional y nacional y la compatibilidad y reconocimiento entre diferentes estándares y, por supuesto, el alcance. Es decir, yo voy a buscar un estándar que pueda evaluar las granjas, hablando de porcino, que pueda evaluar las granjas de madres, que pueda evaluar mis sitios 2, que pueda evaluar mis engordes y que pueda evaluar también mis plantas de beneficio, y todo eso además esté garantizado por una exquisita trazabilidad. Cuando yo al consumidor le voy a decir que mi producto está certificado, le voy a comunicar que mi producto cumple con requisitos y los que establece el estándar de bienestar animal, es importante que también se haya evaluado la trazabilidad, porque eso evita el fraude, aumenta la confianza por parte del consumidor. Imaginaros que yo estoy poniendo a la venta huevos de pastoreo y yo tengo que garantizar que esos huevos que yo estoy poniendo en el lineal proceden de granjas que han sido certificadas, que esos huevos han sido clasificados en una empresa donde tiene un sistema de trazabilidad robusto que me permite segregar
huevos procedentes de granjas certificadas y granjas no certificadas, y cuando pongo mi producto en los lineales, realmente es producto que cumple con todos los requisitos de bienestar animal. ¿Y cuáles son los inconvenientes de certificarse? Pues lógicamente el coste económico puede ser uno de los inconvenientes. Hay un coste económico directo por los costes de la certificación y puede haber también costes indirectos porque los propios requisitos de la certificación nos pueden demandar que hagamos cambios en nuestras instalaciones, que hagamos capacitaciones, y todo eso pues tiene pues, un coste. Y posiblemente también necesitaremos mayores recursos para poder atender lo que es la propia certificación, mayores recursos a nivel personal. 3 segundos, casi acabo. Conclusiones. Como dice un amigo, si todo es importante, nada es importante. Así que yo espero que de todo esto que os he contado, con que os hayáis quedado con algo, con una idea que os llevéis y que podéis poner en práctica, para mí ya está muy bien. Y yo me quedaría con el primer concepto que hemos hablado, protección animal versus bienestar animal. Otro aspecto que me gustaría que os quedara y reflexionéis es cómo nuestro trabajo, ponerlo en valor, impacta en toda la cadena de valor, impacta a nivel de responsabilidad social, uso responsable de antimicrobianos, responsabilidad o compromiso con el medio ambiente, compromiso con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, inocuidad alimentaria y seguridad alimentaria. Y eso es lo que estamos y lo que todos los que estamos aquí en esta feria durante estos 3 días estamos intentando defender, y es pues que trabajamos con mucho cariño, con mucho conocimiento técnico, y que intentamos poner en el mercado proteína de gran valor a nivel tanto de inocuidad como de seguridad. Muchísimas gracias a todos y espero eso, que os habéis llevado una cosita. Sí. Michael, muchísimas gracias. Sin duda nos quedamos con un montón de reflexiones acerca de esto, por eso me permito unos segundos para mencionar lo más relevante. Michael nos habló del enfoque de bienestar animal, la adaptación y la salud del animal. Nos dijo que es importante evaluar y observar para obtener información de los animales y así tomar decisiones estratégicas. Por supuesto, cómo estos conceptos se vuelven rentables para la empresa y el retorno económico al implementar el bienestar animal. Sin duda, una de las reflexiones más importantes fue la certificación y cómo esto aporta confianza y seguridad del alimento que se consume, pero también cómo se vuelve un valor agregado para la marca de las empresas. Esta es una de las llaves que abre la puerta y del acceso a nuevos mercados. Dicho esto, abro la ronda de preguntas, por favor. Buenos días. Gracias, Michael, por la charla, muy interesante. Usted nos mostraba allí una imagen de donde se veía el nexo entre la producción en granja y la industria. Y justo allí es un punto crucial en tema de bienestar animal, porque todo el trabajo que se puede hacer en granja o en la planta de beneficios se puede ver alterado en esa conexión entre la granja y la industria. Usted, con su experiencia, ¿cuáles serían los indicadores en los que nos deberíamos enfocar para revisar y analizar el bienestar animal en este nexo entre la llegada de los animales a la planta de beneficio? Disculpa, no te veo para dirigir. Perfecto. Gracias. Sí, la parte del transporte, me parece que es a la que te refieres, es una parte crucial en el bienestar animal. Podemos estar haciendo un gran trabajo en la granja, podemos estar haciendo un gran trabajo también en las plantas de beneficio, pero el transporte es sumamente importante. Es difícil sobre todo evaluar el bienestar animal con indicadores basados en el animal, porque los animales pasan relativamente poco tiempo durante el transporte. Pero aspectos que a mí me parecen cruciales es tener muy en cuenta y gente muy formada a la hora de la carga de los animales en el transporte.
Creo que ahí se pueden de alguna manera perder las formas. Es muy importante también la mezcla de animales en el transporte. Sé que no es fácil. La densidad de los animales que transportamos para también mantener su seguridad. Estoy pensando en el transporte de porcino, o el transporte de vacuno, el transporte de jaulones o cajas, contenedores, no sé cómo los llamáis, de avicultura. Ahí es muy importante la integridad de los propios cajones, cómo se cargan y con qué delicadeza, diría, se cargan esos cajones, porque imaginaros que es un cajón que no tiene un buen mantenimiento, los animales van a tender a sacar la cabeza y muchas veces, dependiendo de cómo los esté cargando, pues puedo provocar decapitaciones de animales y aumentar la mortalidad durante el transporte, cuando yo he estado haciendo un gran trabajo en la granja. Aspectos de confort térmico también es importante. Muchas veces nos encontramos camiones parados en la carretera a pleno sol, mientras estoy de acuerdo que el transportista también tiene que descansar y comer y beber, pero tendríamos que buscar o hacer una buena logística del transporte para evitar paradas innecesarias y si hay que hacer esa parada para favorecer el descanso de todos, que no sea a pleno rayo del sol o agua. Y luego es muy importante también la descarga. Y en la descarga lo que podemos evaluar, y eso lo hacemos en las plantas de beneficio, evaluamos cómo los animales los estamos recibiendo. Evaluamos animales que presentan temblores, animales que presentan jadeos, animales incapaces de bajarse por sí solos del camión. Eso quizás nos pueda ser indicativo de que en granja ya no se ha respetado que esos animales suban por sí solos en el camión. Pensemos que el transporte va a ser un momento de estrés muy fuerte para los animales y de sufrimiento si no suben en buenas condiciones. Por lo tanto, es un periodo muy corto, pero de gran importancia a tener en cuenta. Te diría, resumiendo, formación de cargadores, formación de los transportistas, control y logística de esos transportes y control a la recepción de los animales en las plantas de beneficio. Y si de ahí obtenemos información, reportar la granja y en algunos casos incluso rechazar animales que pues no deberían haber viajado y quizás deberían haberse sacrificado en granja, que a veces, aquí incluyo otro aspecto muy importante. Hablaba de la mortalidad como un gran indicador de bienestar animal, pero el sacrificio de urgencia en granja es bienestar animal. Si nosotros tenemos un animal que sufre en granja, que no se puede subir a un camión por sí solo, pues vamos a hacerle un favor y vamos a sacrificarlo con una técnica correcta en el que aseguremos y evitemos el sufrimiento de ese animal. No sé si te he respondido. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna consulta adicional? Por la parte de atrás, Sí. por favor. Hola, buenos días. Sí. Gracias por su charla, doctor. Yo tengo una consulta y aparte una anécdota. Nosotros estamos haciendo seguimiento al tema de bienestar animal. Se ha identificado que el vínculo personal-animal es súper clave y por ende la capacitación de este personal, estudio emocional, psicosocial, etc. Pero se ha identificado que entre la crianza, el atrape y el faenamiento, en el atrape se pierde gran parte de todas las características del bienestar animal. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que el personal de atrape concientice y genere un vínculo mucho más fuerte que el personal que cría los animales y los que faenan? En este caso, pollo de engorde. Yo sin duda la respuesta es formación. Creo que la formación es importantísima y para poner en valor el trabajo que hacen esos cargadores, para explicarles muchos conceptos que ellos desconocen y de la misma manera que explicaba al principio que a la hora de evaluar el bienestar animal me tengo que bajar aquí, yo creo que a la hora de explicar el trabajo a los operarios tengo que ponerme a su altura
o sea, a su altura en el buen sentido de la palabra, es decir, a explicar qué es el bienestar animal con conceptos que ellos entienden y con conceptos prácticos. A veces tampoco me hacen falta formaciones de 20 horas en conceptos de bienestar animal para una persona que está en ese momento tan crítico como es la carga. Necesito cápsulas formativas de 20 minutos. Yo quiero que aprendan 3, 4 conceptos clave. Eso creo que es el factor fundamental. Y como tú dices, muchos aspectos de bienestar animal se pierden en esos pasos de los animales de una etapa productiva a otra. Recuerdo que hace un mes estaba evaluando unas granjas muy grandes, en este caso eran gallinas ponedoras, y una evaluación que nosotros hacemos en granja es las lesiones en la quilla, que las lesiones en la quilla pues, pueden tener etiologías a nivel nutricional, pero también a nivel del manejo y del paso que se ha hecho de esos animales desde la crianza a otras etapas, ¿no? Y esa empresa me explicaba que habían trabajado en la formación y la capacitación del personal para el traslado de las gallinas de la recría a la cría y habían bajado muchísimo la incidencia de lesiones y problemas a nivel de quilla. Y en el caso del pollo de engorde, yo te insistiría, creo que es formación. Y lo hago extensivo también, por ejemplo, a plantas de beneficio. Yo cuando voy a evaluar una planta de beneficio, me encanta hablar con el operario que está, por ejemplo, aturdiendo, porque creo que necesita entender qué estamos evaluando y que es una pieza clave en una planta de beneficio, y pararte a hablar con él, a explicarle y a decirle 4 conceptos importantes que tiene que evaluar, lo cambia todo. Lo cambia todo. Un caso práctico que me ocurrió a mí es, estuve hablando con un operario, lo hacía perfectamente, aturdía vacuno, se esperaba su momento para disparar y aturdir al animal. Hubo un momento en el que vino un operario que llevaba muchos años en la empresa, que le empezó a poner nervioso, le dijo, venga, vamos, que estamos esperando. Y fue un desastre. Entonces, es pararse y formar. Sí. Gracias. Por atrás tenemos otra pregunta, por favor. Buen día, ¿cómo estás, Michael? Buenos Un días. gusto para mí poder escuchar esta charla. Soy muy emocionado al escuchar bienestar animal, Gracias. pero sobre todo escuchar cómo concatenar la preocupación de la producción zootécnica, la eficiencia, con el bienestar de estos mismos. Te cuento brevemente, nosotros hicimos una investigación acá en Ecuador en sistemas de producción en jaula de gallinas ponedoras. Pasamos de estudiar una gallina que dábamos 380 centímetros cuadrados por ave a 450 y 515. Efectivamente, comparto los datos que usted nos muestra, pero quisiera complementar y cuál es su apreciación. ¿Cuál es el espacio ideal en realidad para una gallina de producción en sistemas en jaula? Brevemente, nosotros observamos mayor producción de huevos por ave alojada, menor mortalidad, pero algo más interesante en nuestro sistema de producción, que es huevo clasificado, encontramos mejor uniformidad de la producción y pico de masa. De su misma manera, colateralmente también entendimos que los famosísimos síndromes respiratorios, afecciones como tal, empezaron también a disminuir hasta el día de hoy ser nulos. Y me gustaría compartir, yo siempre he conversado que un cuarto alimento también es el aire. De esta manera, quisiera saber cuál es su recomendación en espacios por ave, en sistemas de producción en jaula, para mantener un bienestar, un equilibrio con la productividad, porque tampoco puedo sacrificar muchas aves en un sistema que está llamado a producir más. Y ¿cuál es el futuro? Considerando que cada vez tenemos gallinas que están buscando mayor productividad. Entiendo yo que las genéticas también ya están trabajando en docilidad del ave. ¿Y a qué nos tenemos que preparar con la nutrición? Porque también hemos hecho estudios con antioxidantes, calidad hepática, libre de antibióticos. Eso es una de las cosas que nos gusta trabajar, y desde ahí entendemos que de la nutrición también parte el bienestar animal. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la pregunta, y hay algunos aspectos que no te voy a responder ahora mismo porque no me acuerdo de los datos técnicos del espacio disponible por animal en jaula, pero ahora nos reunimos un momentito, los recopilo y te los comparto sin ningún problema, pero no me acuerdo del valor de memoria. Lo cierto es que hace tiempo que no evalúo granjas productivas
de gallinas ponedoras en jaula. Últimamente he estado visitando bastante más pues, sistemas alternativos de crías en suelo o incluso también con salida al exterior en ese sentido. Y se trabaja mucho allí, también se trabajan en producciones de gallinas ponedoras en jaulas y con jaulas enriquecidas, que no sé si aquí estáis trabajando con ese tipo de jaulas o son las jaulas convencionales. En Europa ya no se permite una jaula convencional, se permite la cría de gallinas de puesta en jaulas enriquecidas, pero el sector tiende más a los sistemas alternativos y a la crianza en piso. Por eso no tengo unos datos en la cabeza para poder aportártelos, pero ahora nos reunimos y te los paso en un momentito. Disculpa eso. ¿Hacia dónde vamos a nivel de la producción de gallinas ponedoras, en mi experiencia, o en lo que yo estoy viendo en el sector y pensando también en esta empresa de Portugal ahora mismo, que es la última que he visitado? Me encantaría poder tener experiencia y visitar aquí cómo son los sistemas productivos de gallinas ponedoras. No he tenido la oportunidad. Allí sí que hay, mira, te diré que estuve en una granja. Tenían, creo recordar, 1.200.000 gallinas ponedoras en ese momento. Y yo le hice la pregunta había unos galpones que eran gallinas en jaula y otros, que fueron los que yo visité, de gallinas en sistemas alternativos y en piso. Le hice la pregunta de cuál... Bueno, es cierto que la cría de gallinas en jaula disminuye la mano de obra, o sea, en ese caso, por lo menos, podías manejarlo con menor mano de obra. La tasa de puesta era prácticamente igual de las gallinas en jaula que de las gallinas en piso, o sea que en ese sentido no había diferencias, y lo que sí que había diferencias es el número de animales que podías entrar en ese lote productivo, ¿no? ¿Hacia dónde va? Yo pienso que no sé el tiempo que tardaremos, pero yo creo que empresas como en las que estás trabajando tú y que ya tienen una mirada hacia el futuro y hacia el bienestar animal, pues creo que el paso serían las jaulas enriquecidas. Otros aspectos y sistemas productivos serán la cría en sistemas alternativos. Y si se dispone de espacio, pues aquellas gallinas ponedoras con capacidad o con la oportunidad de poder salir al exterior. Eso es un poco lo que yo estoy viendo en este sector. Disculpa si en algunas cosas no te he respondido, pero a veces estoy visitando gallinas ponedoras, corderos, cerdos, ovejas, y se me cruzan los picos con las patas. Sí. Muchísimas gracias. Sé que algunas preguntas están quedando fuera, sin embargo, tenemos que dar paso a nuestro siguiente ponente. No sin antes agradecerte, Michael, por todas las reflexiones de esta mañana, por compartir experiencias, y te queremos entregar un presente a nombre de Proteína Viva y del país.